Bueno, pues bienvenidos todos, que Dios nos bendiga, nos permita en esta mañana seguir edificando nuestra vida con la palabra de Dios. Pues hemos estado, hermanos, en esta serie que la comenzamos ya hace varios domingos, y el nombre de la serie es Dando lo que de gracia recibimos. Ese es el tema. Y le cuento que pues que ya hemos avanzado un poco en esta serie, ¿verdad? Yo creo que solo nos queda un tema, si no estoy equivocado. Y también recuerden que uno de los domingos tuvimos la oportunidad de tener de invitado acá al hermano de Casa Bernabé, al representante de Casa Bernabé. Entonces con él nos salimos un poquito de la temática, ¿verdad? Sin embargo, pues era importante también darle atención a él en medio de nosotros. Y solo le recuerdo un poquito los temas así que hemos tocado rápidamente. Luis Guzmán nos habló del Espíritu Santo. Esa fue la primera plática, y relacionando con damos lo que de gracia recibimos. Y me acuerdo, pues allá a lo lejos yo tengo una anotación aquí, que uno de sus puntos es en el tema del Espíritu Santo, es que Él es la fuente de toda gracia. O sea, Él es la fuente de todo lo que nosotros recibimos. Él es quien nos guía a Cristo. Nosotros no aceptamos a Cristo porque éramos muy pilas, muy atinados y porque ya no resistíamos, sino que el Espíritu Santo usó diferentes medios y nos atrajo a que nosotros le entregáramos nuestra vida a Jesucristo. A veces pensamos nosotros, pero qué pilas fui yo, ¿cómo? No me había dado cuenta antes, ¿verdad? Porque no te habían alumbrado hasta que el Espíritu Santo te iluminó. Y también el Espíritu Santo, Él nos llena de su poder para realizar la obra de Dios, o sea que Él nos llena de poder para establecer el reino de Dios aquí y ahora, aquí en esta tierra. Entonces, Él es el agente enviado por el Padre, ¿verdad? Y Jesús lo enseñó cuando leemos en el Evangelio de Juan, capítulos, creo 16, 17 por ahí. Nosotros encontramos a Jesús hablándole a los discípulos y le dice: miren mucha, perdonen que yo los trate así, Jesús hablando con sus discípulos: miren mucha, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy de aquí, si yo no paso por el sacrificio de la cruz y entrego mi vida por ustedes, si yo no hago eso y me voy, el Espíritu Santo no vendría. Que a ustedes les conviene que yo me vaya, dijo, para que cuando yo me vaya el Espíritu Santo venga sobre ustedes y Él les dará poder y les dará la capacidad, y les va a enseñar todas las cosas, les va a recordar la Escritura, les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Por eso les conviene que yo me vaya. Y aquellos aferrados a Jesús: no, Jesús, ¿cómo va a hacer esto? No, dijo: no, mi ministerio llega hasta aquí, ¿verdad? Llegó a la cruz del Calvario, murió por nosotros, fue sepultado, 3 días en la sepultura, el tercer día resucitó y después de unos días ascendió, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, creo yo, está la venida del Espíritu Santo, con esta manifestación de poder ahí en Jerusalén, ¿verdad? Ustedes recordarán que así rapidito dice que los discípulos estaban reunidos en una casa que le decían el aposento alto, o sea, una casa de 2 niveles, y estaban reunidos ahí los apóstoles y varios discípulos en un número como de 120 personas. Pues 120 es más o menos los que estamos ahorita, así calculando, a grosso modo. O sea, un bonito número, ¿verdad? Y estaban en expectativas ahí de qué era lo que Dios iba a hacer con ellos, y estando ahí reunidos, que dice que de repente vino como un viento recio, dice la versión antigua, como un viento fuerte que soplaba, y dice que llenó toda la casa en donde estaban sentados, así sentaditos como están ustedes. Y dice que vino el Espíritu Santo y les cayó como que fuera un fuego sobre sus cabezas, y todos los que estaban ahí empezaron a hablar en otras lenguas. Básicamente era en otros idiomas, ¿verdad? Lo que estaban hablando ahí. Personas
ellos de diferentes países que se habían reunido en Jerusalén, los apóstoles, los discípulos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, en español, en inglés, en italiano, en checo, en chueco, de todo. Y esa fue la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Entonces, hermano, a nosotros también nos conviene tener al Espíritu Santo presente en nuestra vida siempre, que seamos llenos del Espíritu Santo. De hecho, le cuento que el Espíritu Santo viene a nosotros cuando nos convertimos a Jesús, ¿verdad? Cuando usted y yo le dimos nuestro corazón a Él, pasaron muchas cosas, pero una de las cosas valiosas y poderosas, aparte del perdón de nuestros pecados, de enfrentarnos a esa necesidad de salvación, recibimos en nuestros corazones el Espíritu de Dios, de manera que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían eso? Vamos a ver. Pocos de ustedes sabían eso, hermanos. Pero usted y yo somos templo del Espíritu Santo. O sea, los templos que existen o que llamamos templos, que en realidad son puntos de reunión, pues no son templos. O sea, estos no son templos, pero el templo está ahí. Cada uno de ustedes y nosotros y yo formamos el templo del Señor. Por eso es que la unción del Espíritu Santo debe estar en nosotros y cuando nos reunimos debemos ver la manifestación del Espíritu Santo, porque todos aquí reunidos hacemos un templo, hermanos, y venimos a adorarlo a Él, a bendecir al Señor, y debemos venir con la expectativa de recibir de Dios y también de dar de lo que Dios nos ha dado. Por eso el tema, dando lo que de gracia hemos recibido. Y si sigo hablando del Espíritu Santo me voy a quedar ahí trabado, pero el punto es que esto es un breve repaso. Entonces el Espíritu Santo es la agente de Dios para ministrarnos toda clase de bendiciones, hermanos, presente en la iglesia, morando en nuestros corazones y queriendo hacer de nosotros gente poderosa en Dios, hermano, gente que supere todas sus deficiencias, sus traumas, sus congojas, todo lo que a nosotros como seres humanos nos pasa. El Espíritu Santo de Dios nos da capacidad para superar todas esas cosas por el poder del Espíritu que mora en nosotros. Entonces es súper importante que sepamos que ese Espíritu Santo ha venido no solo para darnos, pero también nos ha venido para que nosotros podamos dar, para que nosotros podamos ministrar a otros con lo que de Él estamos recibiendo. Luego nos hablaron de Esteban. Esteban dice acá una voz al mundo de parte de Dios en medio de la oposición y del peligro. Este varón lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Los enemigos no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Esteban no era un apóstol, hermano. Esteban era un miembro de la iglesia recién nacida, ¿verdad? Era un joven de unos 30 y pico de años que estaba bien cimentado en las cosas espirituales y no estaba esperando que lo nombraran apóstol para predicar, para enseñar y para hacer cosas milagrosas, sino que él abría, hermanos, su boca donde había oportunidad y Dios lo respaldaba poderosamente. Y sabemos que Esteban fue una voz de Dios, aunque fue muy fugaz, ¿verdad? Porque a él prácticamente lo mataron a los pocos años. Él es el primer mártir de la iglesia cristiana. Entonces, este hombre dio de lo que Dios le había dado abundantemente. Por ejemplo, dice que era un varón lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más? Estaba lleno de gracia, o sea, tenía el favor de Dios y además tenía un testimonio en su vida porque por la oración de él, por la imposición de manos de él, y aunque no las impusiera, pero cuando oraba por las personas, dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. De manera que la gente estaba asombrada, estaban recibiendo a través de él, recibiendo lo que Dios les estaba ministrando a ellos en su propia vida. Y los enemigos que siempre hay, que fueron enemigos de Jesús y luego fueron enemigos de la iglesia, ellos no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. O sea que cuidadito con ese hermano, ¿verdad?
Nos hubiera encantado tener unos cuantos de ese tipo aquí, ¿verdad? Pero nosotros también podemos ser siervos de Dios, hermanos, y ser usados por Dios y tener esas capacidades espirituales, porque estas cosas no son innatas, esos son dones y capacidades espirituales que Dios le da a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia. O sea, nosotros debiéramos estar esperando todo lo bueno. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza, ni siquiera una sombra de variación. O sea que Él no ha cambiado, sus promesas, su palabra, lo que Él ha dicho para nosotros, ahí está. De alguna manera nosotros tenemos que alcanzarlo, ¿verdad, hermanos? Para que nuestra vida aquí en la tierra sea una vida fructífera para la gloria de Dios. El otro, o los otros, así rapidito, que tenemos es a Pedro y a Cornelio. Pedro es el apóstol y Cornelio es aquel centurión romano que en su necesidad de buscar las cosas espirituales, a pesar de que era romano, empezó a buscar en el judaísmo la presencia de Dios. Y extraño, porque era romano, era centurión, era un extraño ahí en esas tierras, pero había en él un hambre y una necesidad de Dios. Entonces nos cuenta la Biblia que este Cornelio tuvo una visión y el Señor le mostró y le dijo: mira, tenés que mandar a traer a fulano de tal, que era el Pedro, el famoso Pedro, que todos sabemos mucho de Pedro, porque él te va a decir y te va a enseñar cosas que tú necesitas saber. Y mientras le estaba hablando Dios a Cornelio en un lugar de Israel, digámoslo así, le está hablando también a ¿cómo se llama? A Pedro, y le está diciendo: mira, vas a tener que hacer A, B, C y D, porque te tenés que mover de aquí, vas a ir a la casa de fulano de tal, y esto vas a hacer A, B, C y D. Y el tal Pedro, él no quería, porque ellos, los judíos, decían que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, eran gente impura, y que ellos no se podían relacionar con ninguno que no fuera judío propiamente dicho, aunque vivían en una sociedad que estaba llena de romanos y de griegos y de un montón de gente de otros países, porque así era Jerusalén, pero ellos eran muy marcados en su posición. Nosotros judíos, ustedes gentiles o paganos, también les decían: nosotros no queremos nada ni tenemos nada que ver con ustedes. Así eran de finos estos judíos, ¿eh? Pero Dios le dice: mira, vas a tener que ir a la casa de este pagano, como vos decís, de este no judío, de este incircunciso, de este, todo lo que querramos decir, y tú le vas a ir a enseñar a este hombre el camino. Y así sucede, milagrosamente Dios los conecta, miren, hermanos, y pasa una cosa extraordinaria, de manera que el Pedro se convierte en uno de los primeros ya en la iglesia de Cristo edificada, ¿verdad? Recién nacida, uno de los primeros que traspasa esa línea cultural, étnica, de que ya no, el evangelio no era solo para los judíos, que la salvación no era solo para ellos, que aunque ellos habían sido escogidos hacía añales y que Dios les había dado un lugar especial, pero la salvación y la presencia de Dios y los planes de Dios no eran solo para ellos, sino que ellos fueron un vehículo para que las cosas de Dios se fueran dando, pero que no se sintieran tan especiales que se olvidaran que hay otros a los cuales hay que darles el mensaje de Dios. Y mire, Dios con Pedro tuvo que tratar de esta manera para que él entendiera, porque él estaba bastante cerrado, mano. A pesar de que había andado con Cristo por años, por lo menos por 3, y que había visto que Jesús se había extendido a la samaritana, por ejemplo. Incluso el Señor también había sanado a un hijo, a un empleado de un centurión, ¿verdad? Y creo que en una ocasión también sanó a un hijo de otro centurión romano. O sea que los romanos que fueron enviados a Jerusalén fueron ahí a conocer a Dios, hermano. Mire qué planes los que Dios tiene. Llegaron a mandar, a sojuzgar, pero muchos de ellos tenían un corazón abierto a Dios. Entonces la obra de Dios se hace independientemente
de lo que la gente quiera. Dios hace lo que quiere y lo que tiene que hacer. Y el Pedro, yo creo que el Pedro entendió, hermanos, entendió que el mensaje no era solo para ellos, aunque la salvación viene de los judíos, dijo Jesús, ¿verdad? Porque Jesús en el plano natural nació ahí, en la nación judía. Pero era solo parte del plan, ¿verdad, hermanos? No quiere decir que Jesús era el regalito para ellos nada más, ¿verdad? No entendían, los judíos no entendían que ellos eran bendecidos y habían recibido tanto para darlo a otros, sino que ellos pensaron que era solo para ellos, hermano. Ese dicho que nosotros tenemos aquí en Guatemala, ¿va? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Sos como el qué? ¿Solo para dónde? Que sí, esos son los buenos refranes de los chapines. Pues así eran los judíos, o sea que nos parecemos bastante, ¿va? Los judíos eran para ellos, Señor dame, Señor bendecime, Señor muéstrame, Señor libérame, Señor prospérame, Señor. ¿Y los demás qué? Esos cuates que miren cómo salen, ¿verdad? Porque nosotros somos tu especial tesoro. Pero miren, hermanos, Dios no es así. Dios usó a esa nación y qué bendición, pero en realidad los planes de Dios han sido para todo el mundo, para toda la humanidad. Lo que sucede es que Dios hace las cosas, Él se toma sus tiempos y los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Pero a veces no los entendemos. Pero Dios es el dueño de la historia, hermano. Él es el que ha diseñado la historia y los acontecimientos que se han dado durante los siglos. Dios los tiene calculados y los tiene preparados y sabe qué es lo que va a pasar ahí. De hecho, es su mano la que provoca las cosas, las circunstancias. Un gobierno que se levanta, otro que cae. Dios está en medio del asunto, hermano. Ahí en Estados Unidos acaban de matar a un muchacho, que aparentemente él era un cristiano, que era un amigo de Donald. No el pato Donald, sino de Donald. Entonces, y lo asesinaron. Yo hasta la fecha no entiendo por qué lo asesinaron, pero pues, yo estaba tratando de entender por qué mataron a este joven. Y todavía no he entendido por qué, porque parecía que él era predicador del evangelio y de cosas espirituales, pero también era vocero de alguna manera del presidente y tenía una visión extraña en cuanto al uso de las armas y que quería que todos anduvieran armados, pero en medio de todo eso hablaba de Jesús y extraño. Entonces yo no sé si lo mataron por hablar de Jesús o lo mataron por andar acompañando siempre a Trump, o porque en alguna medida él estaba haciendo algún tipo de trabajo a nivel político, pero mire, todas estas cosas siempre van a tener algún tipo de propósito, siempre va a haber algún propósito detrás de todo y nosotros debemos estar claros, hermanos, de que nuestra vida está en las manos de Dios. Y eso es importante que lo sepamos, hermano. A veces nosotros nos confundimos mucho, creemos que nosotros dependemos de nosotros mismos o dependemos de otros o dependemos de algún poderoso cercano, pero no, hermano, usted y yo, nosotros dependemos de Dios. Aún el trabajo que tiene es un regalo de Dios. Aún la posición que usted pueda tener económica es un regalo de Dios. O sea, tenemos conforme a la medida que el Señor nos da. Y en algunas ocasiones pues Dios va a permitir que tengamos un poco más. ¿Para qué? Siempre va a ser para bendecir a alguien, hermano, o para bendecir a muchos. A veces pensamos que lo que nos llega es para enriquecernos y vivir cómodamente y nos olvidamos de que hay necesidades. Pero Dios es el que nos da para que nosotros podamos bendecir. Y esa es la línea de este mensaje, hermanos. Y estos ejemplos como el de Esteban, como el del Pedro y Cornelio, en alguna medida nos muestran que ellos recibieron de Dios y aunque en algún momento no interpretaron para qué tenían las cosas, pero llegó el momento en que el Señor con claridad les muestra y les dice, no, yo te he dado para que tú bendigas, para que tú des, para que tú toques a otras personas que tienen necesidad. Y
ese es solo el repaso. Ahora pasemos al personaje que ahora tenemos, que es Felipe, que es un hombre extraño, hermanos. Y a mí me llama la atención que la Biblia, principalmente en el libro de los Hechos, pone a estos personajes que no tenían un ministerio definido, digámoslo así, que no eran apóstoles, hermano, sino que el Señor empieza a manifestar, a mostrarle, yo creo que a la misma iglesia, principalmente la misma iglesia que estaba recién nacida en Jerusalén, le empieza a mostrar que los apóstoles, aunque eran especiales, pero que no eran los únicos. Y aunque ellos tuvieron una posición privilegiada, anduvieron con el Señor, enseñados por Jesús directamente, pero miren, hermanos, cuando el Señor deja de estar en la escena y el Espíritu Santo es el que está presente, empiezan a aparecer ahí en la Biblia otros personajes que, pucha, ¿y esos de dónde salieron, va? Por ejemplo, el que acabamos de estar hablando ahí, incluso el Bernabé, que no mencioné casi nada de él, un hombre de Dios tremendo. Esteban, hermano, haciendo milagros y prodigios. ¿De dónde estaba metido Esteban? Y después aparece don Felipe. Felipe es otro hombre que, si nosotros lo buscamos en la palabra de Dios, en la Biblia, pues él era un hombre, como dice aquí, un hombre común. O sea, común quiere decir que era así como todos nosotros, ¿no? Del vulgo. No era de los de caché, sino que era una persona común, un personaje del pueblo, pero a la vez era extraordinario en el plan de salvación de Dios. Y eso me llama mucho la atención porque, repito, creo que ya lo dije como 3 veces, que a veces nosotros se nos va la onda con eso de que Dios nos está llamando a todos de una o de otra forma, hermano. Usted, por ejemplo, viene a esta iglesia y sabe que aquí habemos varios que nos llamamos o nos llaman ancianos, ¿verdad? Y no porque somos ya viejitos, sino porque anciano es una posición de liderazgo en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a los ancianos aquí? ¿Quiénes son? Dígame algunos nombres. Aníbal, Mario, pues yo también soy un anciano joven. ¿Quién más, hermanos? Está Romeo también, está Saúl, está Luis. Luis es nuestro apoyo cercano. Danilo es también anciano, o sea, somos varios, ¿verdad? La foto se llenaría como con 10, algo así. Pero el asunto es que somos gente, hermanos, que somos parte de la congregación, o sea, no, el ser anciano no implica que usted va a entrar por ahí y me tiene que venir a besar aquí la mano, ¿va? O a prenderme una veladora ahí. Para el hermano San Estuardo, vámonos a San Estuardo. No, hermano, sino que somos gente como todos, ¿va? Que tuvimos que aceptar a Jesucristo porque éramos bien pecadores, unos con un tipo de pecados, otros con otros. De alguna manera el Señor nos reunió en esta congregación porque de hecho varios venimos de otros lugares a Verbo, ¿eh? No todos conocimos a Jesús en esta iglesia, sino que en otros lugares, pero Dios en alguna medida nos ha juntado acá. Y Él, por su Espíritu, nos da dones, habilidades, capacidades, nos permite poder enseñar, predicar, dirigir los diferentes departamentos o áreas de la iglesia y en fin. Pero hermanos, somos gente común y corriente. A veces algunos son hasta muy comunes, ¿verdad? Nos pasamos de comunes, ¿verdad? Pero en el plan de Dios, hermano, en el plan de Dios tenemos un lugar muy especial. Y no solo nosotros, sino todos ustedes, hermanos, todos ustedes tenemos lugar en el reino de Dios. Yo me acuerdo que hace años salió una canción muy bonita que decía, hay lugar para todos en la familia de Dios, mucho amor, felicidad. Y resultó que esa canción la habían hecho creo que los mormones, ¿no?
Y la cantamos hasta en las radios cristianas la cantamos. Pero está bien, ¿va, hermano? Porque la canción tenía sentido, ¿va? Y era bonita, bonitas voces y bonito sonido y todo. Pero, y es cierto, hay lugar para todos en la familia de Dios, ¿verdad? O sea, en la iglesia de Jesucristo, y ahí tenemos todos un lugar porque Dios nos ha bendecido. Entonces, Felipe, Hechos capítulo 6, si quiere buscarlo, si no, solo lo puede leer ahí, aunque ahí no dice todo, sino estaba sintetizado, pero en Hechos 6 dice que Felipe era un hombre de buen testimonio. Eso es buenísimo, hermano. Eso sí es uno de los requisitos para ser líderes en la iglesia del Señor. Tener buen testimonio, o sea, tener un estilo de vida que honre a Dios y que uno no tenga cola que le machuque. Y no quiero decir que seamos perfectos, pero hay un deseo de tener una vida ajustada a la palabra de Dios, un corazón recto, honesto, sinceros, buscando alejarnos del mal y acercarnos a Dios. Buen testimonio, ¿verdad? Y no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Porque aquí a veces todos nos miramos muy chulos, ¿verdad, hermanos? Más cuando estamos en alabanza, que entornamos los ojos. Pero al salir de aquí, solo su mujer lo sabe, ¿verdad? Y sus hijos. Y si hay algún otro hermano que se le pega ahí para que le dé jalón. Entonces, buen testimonio, es solo para que miremos las cualidades de Felipe. Dice que era un hombre de buen testimonio y ¿qué más dice? Lleno de Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, lleno quiere decir con plenitud, ¿verdad, hermanos? O sea, que el Espíritu Santo se manifestaba en ellos, en él. Y mire, fue escogido por los hermanos y avalado por los apóstoles para ayudar a resolver un problema en Jerusalén. Y ese problema está cabal en el capítulo 6 del libro de los Hechos, donde dice elección de los 7 diáconos. Entonces ahí dice que había un problema en la iglesia y que necesitaban resolverlo. Mira, era una iglesia, la iglesia que el Señor fundó, estaba recién fundada, estaba creciendo y ya habían problemas, hermanos. Ya habían problemas. Y cuando uno cree que en las iglesias cristianas no hay problemas, está lejos de la realidad. Si esta iglesia del libro de los Hechos es la primerita, llenos del Espíritu Santo, recién el Señor se había ido y lo habían visto alzarse al cielo. Ahí empezaron los problemas, hermano. Habían problemas entre los judíos que hablaban griego, o sea, los helenistas, y los propiamente judíos, ¿verdad? Entonces los helenistas, que eran judíos que venían de otros lugares, porque había estado la fiesta de Pentecostés ahí, ya había pasado algún tiempo, por supuesto, pero se quedaron muchos ahí. Entonces dice, se empiezan a quejar y dicen, es que nosotros que somos judíos pero hablamos griego y venimos de otras naciones, ¿verdad? Nos están tratando diferente a los que son propiamente judíos, a los de la casa. Y a nuestras viudas pues las están tratando mal. Y el trato no era que las estuvieran ofendiendo, digamos, viaja aquí, viaja por allá, no. Sino lo que pasa es que como estaban ahí todos metidos en un mismo lugar porque vivían juntos, hermanos, han de haber conseguido diferentes casas, yo no sé cómo se organizaron los hermanos ahí, pero el asunto es que repartían comida, ¿verdad? Porque la gente prácticamente no estaba trabajando. Muchos de los que se quedaron en Jerusalén, tal vez a estas alturas ya se habían gastado sus ahorros, ¿verdad? Entonces los hermanos, los apóstoles empezaron a ver la necesidad material que había y ellos empezaron a proveer comida, alimentos para los cristianos recién nacidos que habían ahí. Entonces es muy probable, hermanos, que los judíos estaban dándole más a los puros judíos, ¿verdad? O sea, si les tocaban 2 panes, les daban 2 y medio, ¿verdad? Porque eran judíos. Y a los helénicos o helenistas o judíos que venían de afuera, en lugar de darle 2 panes, les daban la mitad de uno. Y si daban un vaso de leche o de cocoa así de grande, a ellos les daban una tacita así, ¿verdad?
Entonces, no dice, aquí la cosa no está muy buena, hermanos. Es como que usted saliera aquí al terminar la reunión y se fuera allá a la tienda, ¿va? Y estén dando unos tacos así de 50 centímetros, ¿va? Gordito y con bastante salsa, algunos, y a usted le den un taquito de esos flaquitos, ¿va? Que ya hemos comido aquí. Y usted dice, puchica, aquí están haciendo acepción de personas, ¿va? Inmediatamente. Dice, ¿cómo hacer esto que aquel un gran taco y a mí un taquito? Pues ese era el problema ahí, hermanos. Y pareciera como que, hermano, pues eso no hay problema, usted confórmese con lo que le dan, pero no, hermano. El corazón del hombre no es así tan sencillo de aceptar las cosas, sino que uno quiere que lo traten igual. Y no que somos hermanos, pues. Y no que son evangélicos, pues. Entonces, ¿por qué a ellos les dan y a aquellos no le dan? Yo lo he visto porque en varias ocasiones hemos tenido que repartir víveres, hermano, repartir medicinas, repartir cosas, y ahí uno se da cuenta de cómo funciona la cosa, ¿ah? Entre los mismos hermanos, ¡ja! O cuando hay ropa así de paca, que antes nos daban donaciones y cosas así, ese tipo de zapatos y todo, uno quería agarrar lo que esto era mejor. Y si había otro que también quería el mismo par de tenis, ahí estaban los hermanos. No, que sé yo, vine primero. Este tipo de problemas eran los que habían ya en la iglesia primitiva. ¿Y qué hicieron los hermanos? Escogieron un grupo que se llamaban servidores o diáconos, y Felipe y otros hermanos fueron escogidos para eso. Y aunque este Felipe era un hombre lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, no dijo, miren ustedes, ¿y por qué no me dan a mí un puesto de apóstol en lugar de darme un puesto de servidor de las mesas? No, hermano, había humildad en el corazón de ellos y Dios los honró. Este mismo Felipe, en el capítulo 8 de los Hechos, dice que él, por la persecución que inició Pablo en la iglesia primitiva, dice que Felipe y muchos de los cristianos que estaban morando ahí en Jerusalén tuvieron que salir por la persecución de Pablo. Entonces Felipe salió rumbo a Samaria. En el capítulo 8 se nos dice que él llevó el mensaje del Evangelio, acompañado ese mensaje de milagros, prodigios, y la gente se convertía a Cristo. Eso lo puede leer usted en el capítulo 8, aquí desde el versículo 4 en adelante. Dice que casi que igual que Esteban, hermano, con los mismos dones, las mismas capacidades espirituales, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, y con esa disposición de llevar el Evangelio fuera de Jerusalén a otros lugares, porque el mensaje no era solo para ellos, la salvación no era solo para ellos. Entonces, lo primero que él hace al salir en medio de la persecución es ir a predicar el Evangelio, acompañado ¿de qué? De milagros, de prodigios. La gente se convertía a Cristo. Dice que hubo sanidades de cojos y paralíticos, así como liberación de personas endemoniadas. Imagínese, hermano, imagínese, solo hágase en su mente la idea de una reunión de un predicador cristiano sucediendo todo eso en esa reunión. ¿Cómo sería esa reunión, hermano? Un cojo que deja de ser cojo, que le crece la pierna, o el Señor hace un milagro y se le quita la cojera. Porque hemos visto piernas que se alargan, ¿va, Romeo? Bastantes. Brazos que se alargan, dedos que se alargan. Hay unos hermanos que se vuelven de manos largas. Hemos visto milagros, ¿va? Esas cosas pues, no fueron solo para la iglesia primitiva, pero milagros, sanidades, prodigios, gente aceptando a Cristo. Yo recuerdo en ocasiones, hermano, que estábamos en reuniones de ese tipo y la gente decía, yo quiero aceptar a Jesús, ni invitación estaba haciendo uno, yo quiero aceptar a Jesús, y la gente llorando y todo ahí, hermano. O sea, la gloria del Señor en medio de nosotros. Y no digamos los endemoniados, ¿verdad? Que esos generalmente hacen relajo, hermano. Una persona que está endemoniada no solo
llega a veces a estorbar en las reuniones, pero cuando el Señor actúa y por el Espíritu Santo es liberado, normalmente hay gritos, normalmente hay de todo, hermano. La persona que está poseída por espíritus inmundos o el demonio no quiere salir de la gente, se aferra ahí a la vida de las personas, pero hemos visto de todo, hermano, gritando, pataleando, perdone la expresión, vomitando, tirándolo todo. Pero al final salen libres, ¿verdad? Hasta la cara les cambia. Y así, hermanos, ese tipo de reuniones son las que está dirigiendo el Felipe, el que es un común de los hermanos, usado por el Señor de una manera poderosa, milagrosa, haciendo cosas extraordinarias. Una persona común. Y en el mismo libro de los Hechos, solo que un poquito más adelante, en el versículo 26, encontramos al mismo Felipe, a este Felipe que estaba en Samaria haciendo todas esas cosas para la gloria de Dios y dando de lo que él había recibido. Ahora el Señor, dice en el versículo 26 del capítulo 8, libro de los Hechos, dice: un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, Gaza no crea que es nuevo, hermano. La franja de Gaza es tan vieja como los judíos ahí. Dice que ese camino que va de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, o sea, un negrito, un morenito, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. O sea, este negrito era súper importante, hermano. Pero por alguna razón él también se había adherido al judaísmo, la necesidad de buscar de Dios. Por eso fue a Jerusalén, a adorar ahí. Entonces este hombre de color, con una posición súper especial, dice que este hombre era el que estaba sobre todos los tesoros de la reina Candace. O sea que era un tipo que era como el ministro de finanzas o algo así, del tesorero de la nación, etc. Y dice entonces, Felipe se levantó y se fue en la dirección que el ángel le dijo. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hermano, a mí me gusta imaginarme los cuadros. No sé si la carreta tenía caballos y se lo venían jalando, pero imagínese a un tipo con una posición en un gobierno especial, ¿va? Bien entacuchado, bien tapadito para que no se asoleara, o con otros dándole aire, ¿va? Para que vaya ventilado, tomándose tal vez una buena bebida ahí y su pergamino del libro de Isaías, hermanos, porque ahí no tenían Biblias como estas, sino que eran pergaminos así grandes. Y va el negrito ahí leyendo, va en voz alta, leyendo, o sea que sabía leer, probablemente estaba en griego, el pergamino, si no estaba en griego, estaba en hebreo, pero el asunto es que podía leerlo, o sea, era preparado el tipo, no era cualquier paisa de por ahí, no, bien preparado. Viene leyendo en voz alta y el Espíritu le dice a Felipe: mira, acércate a ese carro, pégátele ahí al negrito. Y cuando aquel Felipe se pega al carro, al Mercedes-Benz, lo oye que el moreno va leyendo, y lo que va leyendo es esto. Mira, lo que va leyendo el hombre dice que el pasaje que va leyendo, versículo 32, el pasaje que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y eso estaba en Isaías capítulo 53, ¿va? Ahí está esa escritura. Y eso era lo que venía leyendo él, pero en realidad él no entendía lo que estaba leyendo. Era un hombre muy interesado, era un hombre que andaba buscando de Dios en medio del pueblo judío. Había hecho un viaje larguísimo, hermanos, para
¿Para qué? Para ir a adorar a Jerusalén. Imagínense que esta tierra de Cus está en la parte de abajo de Egipto, ¿va? Y usted miren un mapa de ahí para Jerusalén, son un montón de kilómetros, ¿no? Pero él había hecho ese gran esfuerzo para ir a adorar a Jerusalén. No sé cómo regresó, no sé si venía lleno de bendición o venía solo empolvado, cansado y aburrido, pero lo que sí sé es que este hombre estaba interesado en las cosas de Dios, y Dios, que tiene planes y propósitos, hermano, no lo dejó que se regresara a su casa sin una bendición especial, hermano. Hacer un viaje, digamos, de unos 1500 kilómetros en un carro bajo ese sol del desierto, no en pistas, autopistas como las que ya tenemos aquí en Guate, sino en el desierto, hermano, con piedras, con arena. Imagínense, solo hace este el cuadro. Ir y regresar vacío, sin nada, porque en Jerusalén no creo que le hayan dado algo, porque no tenían nada que darles. Pero mira, el Señor que conoce los corazones dijo: no, este tipo es importante para mis propósitos, este es importante para mis planes, para el evangelio que yo quiero llevar a las diferentes naciones. Pedro, no es Pedro, vos Felipe, andate y le vas a hablar. Y el Felipe, nada de lento ni perezoso, hizo lo que el Señor le mandó que hiciera. Primero dice que un ángel le habló y después dice: y el Espíritu dijo. O sea que tuvo dos manifestaciones sobrenaturales en medio de todo eso, hermanos. Acércate. El hombre está leyendo Isaías 53. Vamos a ver. Respondiéndole, eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo la boca, le dieron cuerda. Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mire qué lindo, hermano. Ese es un milagro, eso es sobrenatural, eso es manifestación de Dios. Lo lindo es que el Felipe estaba preparado, hermanos. O sea, él sabía exactamente qué decir, qué hacer. Podía interpretar las escrituras. O sea, él le interpretó Isaías 53 y le mostró que Jesús, que había muerto hace algunos años o algún tiempo atrás, era el que el profeta estaba hablando ahí, que ya había venido, que había dado su vida por él, que había resucitado, que se había alzado a los cielos. Le dio al evangelio, todo el mensaje, o sea, estaba preparado para eso. Con eso como que quiero decirle que usted y yo necesitamos estar preparados como él, hermano, que si alguien me pregunta: mira vos, háblame de Jesús, háblame del evangelio, sepamos qué decirle, sepamos llevarlo a Jesús, sepamos mostrarle el camino, conocer las escrituras, los versículos, por lo menos San Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, o algunos otros más, para que el mensaje pegue en el corazón de este hombre o de la persona que Dios le ponga a usted. A veces lo que hacemos, hermano, y creo que no está malo, pero creo que no es lo mejor. Si hay alguna persona que está interesada ahí en el evangelio, en lugar de hablarle nosotros y enseñarles el camino, les dicen: te voy a llevar a la iglesia, pues te aceptas ir conmigo a la iglesia. Pues está bien, le da la oportunidad a otro de ganarse el premio que a usted le tocaba. Pero miren, en realidad nosotros debemos estar capacitados para hablar de Cristo, hermano, y no avergonzarnos de Jesús, y conocer las escrituras y saber qué decir. Y Felipe nos da ejemplo con eso, hermano. Un hombre capacitado, hermano, que había estado quizás a los pies de los apóstoles por algún tiempo, pero había aprendido bien lo que le habían enseñado. Entonces este Felipe abre su boca, comunica el mensaje desde esa escritura, o sea, esa escritura le sirvió de base, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, le dijo lo que era necesario para que él aceptara a Jesucristo y lo reconociera como el Mesías, como el Salvador del mundo. Se lo explicó también que yendo por el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua. O sea que de plano que haber sido un oasis, ¿verdad, hermanos? Porque iban en el desierto, ¿va?
como oasis en el desierto. Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, mire, eso salió de él, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ese tipo es súper adelantado, hermanos. Ese le comió todo el mensaje a Felipe. O sea que Felipe le habló de eso. Felipe le habló de Jesús, de aceptar a Jesús, de bautizarse, de congregarse, de todo, ¿ah? Entonces aquel cuando vio el charcón ahí en el oasis en el desierto, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mire la respuesta de Felipe. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Sabe que el requisito para, el número 1 para bautizarse es ese, hermano? Crees de todo corazón. Porque el bautismo en agua no es solo un chapuzón, hermano. El bautismo en agua representa que estamos muriendo a la antigua vida y resucitando a una nueva vida, ¿verdad? Y es una proclamación pública de que yo le pertenezco a Cristo, de que yo soy cristiano y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, ¿qué dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mira, hermano, ese cuate está bien convencido y convertido. No dijo, creo que vos, Felipe, ¿cómo me has ayudado? No, creyó la esencia del mensaje. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mira, hermano, esa palabra que sale de la boca de este hombre es algo que sale de su corazón. Es lo que nosotros debemos pedirle, que la gente confiese cuando acepta a Jesucristo. ¿Crees de todo corazón? Sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué hizo Felipe? Mandó y pararon el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco. Y por supuesto los que estaban ahí alrededor eran los que venían ayudando al eunuco, ¿eh? Porque traía su séquito, sabemos que andan con un montón de gente que le servían. Entonces le hicieron una rueda, empezaron a cantar un corito entre todos y algunos empezaron a danzar. ¿Y qué dicen? Cuando Felipe lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por inmersión. Esa es pura doctrina, hermano, aprovechando, se la dejo ir. El bautismo tiene que ser alguien que ya es creyente, como el eunuco, tiene que ser por inmersión y obviamente tiene que haber alguien que lo bautice. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Mire qué transformación, hermano. Pero iba contento porque había visitado Jerusalén, pero no iba feliz ni gozoso porque no había encontrado nada ahí. ¿Qué le iban a dar los fariseos, hermano? ¿Qué le iban a dar los sacerdotes con todo el perdón que me merecen, ¿verdad? ¿Qué les podían dar si muchos de ellos habían dicho sí, crucifíquenlo, ¿verdad? ¿Qué iban a darle a ellos, a esa gente? Nada, hermanos. Gracias a Dios que el Señor sí se encargó del eunuco para que no regresara vacío, sino que este hombre siguió su camino, pero ya iba, hermano, súper gozoso, lleno de la presencia de Dios. Y miren, hermanos, lo importante que ese hombre fue para que el evangelio llegara. Ese cuate sí que, si nos pusiéramos a analizar el propósito de Dios ahí, hermano, agarrar a este hombre importante, llamado, no dice el nombre, ¿verdad? Solo el eunuco, que tenía una posición importantísima en su gobierno, que acepte al Señor ahí y llevarlo a otra nación, hermano, eso es un plan de Dios. Porque ahí en esa nación el evangelio empezó a manifestarse de muchas formas. Etiopía, Cus y todos esos países africanos, hermano, el evangelio del Señor ha hecho cosas grandes y mira tanta persecución que hay ahí en África precisamente. El asunto de las
tácticas del Señor, hermano. Tenemos que ver todo, las tácticas del Señor. El Señor no permitió que este hombre se fuera vacío de ahí, porque él también, el Señor amaba y ama a la gente de ese pueblo, hermano. No importa el color, no importa la raza, porque él también dio su vida por ellos. Entonces provoca todas estas circunstancias para que este hombre sea como una punta de lanza para el evangelio de Jesucristo en esas naciones, hermano. Y yo no le puedo contar un montón de la historia, de todas las cosas que pasaron ahí, pero ese hombre llevó una dinamita a su pueblo. Y todo porque el Espíritu de Dios se manifiesta, pero también, hermano, porque había una persona en medio de todo esto que estaba disponible para servir al Señor, para oír del Señor, y estaba capacitado para entregar ese mensaje a esta persona, a este morenito, a este negrito. Y el Felipe no fue, hermano, no fue, ¿cómo se dice cuando uno no quiere soltar las cosas, hermano? No, él no fue así. No, él no dijo, no, es que el evangelio es para nosotros, yo no te doy nada. No, hermano, le soltó todo el paquete. Le soltó todo, toda la información y lo mandó salvo de regreso para la gloria de Dios, hermano. No era para la gloria de Felipe, porque él era un siervo en las manos de Dios. Y díceme que me llama la atención aquí el lenguaje, hermano. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y en el versículo 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto. Esa ciudad todavía existe en esa zona del Medio Oriente, pero que con otro nombre. Y dice, se encontró en Azoto y pasando, seguía empatinado, hermano, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, porque él para ahí iba, ¿verdad? O para ahí resultó yendo, pero quizás ahí para allí iba al principio y el Señor le cambió el rumbo, ¿verdad? Pero mire qué cosas más hermosas, hermano. A mí me llama la atención la disponibilidad del corazón de Felipe, hermanos. Porque él no puso peros, no dijo, sí, no, mi Señor busca a otro, Señor llama a otro, sino que el Señor le dio instrucciones muy claras y él lo obedeció. Y eso que dice que lo arrebató, hermanos, es una cosa, eso es milagroso. Porque él estaba en un sitio y el Espíritu lo trasladó a otro. Así. Ese es un milagro, hermanos. Que si yo estuviera, por ejemplo, en mi casa ahí en el tesoro y de repente apareciera aquí parado, hijo, ¿y dónde estoy? Así. O sea, él estaba con el hombre aquí, hizo todo lo que tenía que hacer y de repente el Espíritu, te me vas, hermano. Y nada, que eso lo hubiera a la parada, a ver si pasa un bus para no. Yo te llevo. Y así, mire, transportado, eso se llama transportación. Yo no sé si usted sabe de algún cristiano en esta época que le haya pasado esto. Hay algunos de ustedes que investigan y leen y todo, que les gustan los milagros y esas cosas. Hay hermanos que se pican con eso. Que dicen, vos fíjate que yo supe de un hombre que estaba en tal lugar y apareció en otros. Ese era un pastor, era un evangelista. Es probable porque el tiempo de los milagros no ha pasado, hermanos. Entonces, miren, con todo esto que le estoy contando, hablando, hermano, y tratando que no se me aburra, lo que quiero que veamos y contestemos esta pregunta: ¿qué tienen en común esos personajes de los que le he hablado? Me refiero al Esteban, a Pedro, a Cornelio y al Felipe. ¿Qué tienen en común ellos? Pues lo que salta a la vista, literalmente lo estoy leyendo acá, lo que salta a la vista es que estos personajes, estos hombres, tan hombres como usted y como yo, seres humanos, lo que salta a la vista es que estos hombres compartieron, dieron, entregaron y cualquier otro término que sea sinónimo,
a otros lo que ellos habían recibido de parte de Dios. Y miren, hermanos, que la pregunta ahí, ¿qué has recibido de Dios que tú puedas compartir? Allá nos confrontamos delante del Señor cada uno de nosotros. Y lo primero que se nos viene a la mente es que yo no tengo que dar, es que yo no tengo nada, es que yo no soy Felipe, es que yo no soy Esteban, es que yo no soy Pedro, ni siquiera soy Cornelio. Porque eso es lo que nos pasa, porque siempre uno como que se minimiza a sí mismo, ¿va? Y dice, es que yo no tengo nada, ¿va? O en otros puntos decimos, es que ay, yo no tengo dinero, ¿va? O si yo hablo aquí de dar, siempre piensan que voy a recoger una ofrenda, pero no. Hermanos, estamos hablando de que Dios nos da para que nosotros podamos también bendecir a otros, ¿va? Ese es el propósito de Dios, no es que simplemente seamos mirones o que solamente oigamos, sino que seamos partícipes del plan de Dios y de todo lo que Él quiere seguir haciendo, porque hermano, en realidad nosotros no sabemos cuándo va a terminar todo esto aquí. Yo no sé cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra, hermanos. A veces, pues ahí en TikTok y en todos esos lugares, hay un montón de videos, ¿verdad? Y todo lo que ha pasado en Israel recientemente ha alterado a un montón de gente y empiezan a sacar videos de que ya viene el fin del mundo, de que ya no sé qué guerra mundial porque pasó en esto en Israel. Pero hermano, ninguno realmente sabe que el día y la hora. No, nadie la sabe, solo el Señor la sabe. El día y la hora podría ser dentro de un minuto. Pero el día y la hora podría ser dentro de 10 años. ¿O qué le digo yo? Dentro de 100 años. Pero tenemos que estar siempre listos, siempre preparados. Y sabiendo que Dios nos ha dado muchas cosas, hermano. Yo puse ahí el Salmo 103 porque ahí dice que Dios es el que nos corona de favores y de misericordias, ¿va? Y dice que Dios es el que nos bendice, nos provee, Dios, de Él es que viene toda buena dádiva. O sea, uno no puede decir que uno no tiene nada que dar, uno no puede decir que no tiene nada que dar. Y la otra pregunta, ¿a quién tienes tú a tu lado o cercano a ti, a quien puedas compartirle las cosas que Dios te ha dado, las cosas que has recibido? Pues tus amigos, tus compañeros, tus vecinos, tu misma familia. O sea, siempre hay más de alguien que uno debe compartirles. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Y no está escrito ese versículo pensando en dinero, hermano, ni solo en cosas materiales. Porque lo primero que le viene a la mente a uno es eso. Bueno, si yo doy, entonces Dios me daba. Entonces voy a dar 100 pesos para que me dé 200. Voy a dar 1000 para que me dé 1500. Esa es la mentalidad humana, porque todo es dinero, todo es lo material. Pero hermanos, hay cosas que son mucho más valiosas que el dinero, aunque el dinero es importante. ¿Va? ¿Va que sí? Si decimos que no estamos siendo sinceros. Pero la Biblia no solo habla de dinero. Cuando hablamos de dar, no es solo dar dinero, sino que dar es aquellas cosas que Dios nos ha dado a nosotros, porque Él es la fuente de toda buena dádiva, todo un perfecto, para que nosotros tengamos algo que darle a los demás, hermano. Y que Dios bendiga a los que dan dinero. Y que Dios bendiga a los que ayudan a los niños pobres, a las viudas, a todos ellos, que Dios los bendiga. A los que se meten a esos programas de rehabilitación de drogadictos o alcohólicos, hermanos, es una cosa tremenda. Y hay cristianos metidos ahí, hermano. Eso es admirable. Entonces, la Biblia dice que si usted da, Dios también le dará. Si yo doy, Dios también me dará. ¿Qué dice? Medida buena, medida ¿qué? Apretada, medida remecida, ¿verdad? Ahí está la hermana haciendo así, igual que yo. Remecida y rebosando darán en vuestro regazo. El regazo es como que yo me quitara aquí el saco y lo pusiera aquí, ¿verdad? O el chaleco y lo jalara así para que me echaran todo lo que quepa, así.
Usted cuando regalan fruta y uno quiere que le den más, uno lleva un delantal grande, ¿va? Échemelo aquí. Entonces, así es, hermano, la medida que el Señor tiene para nosotros y lo que quiere darnos, una medida que sea buena, que sea apretada. Apretalo más, vos, apretalo más. Apretada, remecida, y que pase todo lo que tiene que pasar. Y hasta limpio, que no lleve gorgojo. Y rebosando, o sea, rebosando es así, y casi que se caiga, ¿no? Que caiga por los bordes. Todo eso darán en nuestro regazo, o sea, nos lo va a dar Dios a nosotros, porque con la misma medida con que tú mides, te volverán a medir. Y eso es un dicho, ¿eh? Y generalmente lo relacionan con cosas malas que te van a pasar. Porque con la medida con lo que vos hiciste, así te van a medir y una cuarta más le dicen a uno. Pero mire, espiritualmente el Señor tiene esa promesa, esa visión para usted y para mí. Bendecirnos, hermano. Bendecirnos. Y yo quisiera que a mí me bendijera con dinero. ¿Y usted? ¿Y mi mujer? ¿Verdad? Y a veces el Señor nos bendice así, pero la vida no es solo eso, hermanos. Pero sí puse aquí abajo y no hablamos solo de dar cosas materiales, sino de dar también y sobre todo dar amor, que podemos dar amor porque hemos sido amados, hermanos. Amados por el Señor, tal vez no muy amados por la gente, pero sí amados por Dios. El Señor nos ha dado bondad también en nuestro corazón, el Señor lo ha cambiado, el Señor nos ha perdonado y nos pide también que perdonemos, ¿verdad? Que a veces eso cuesta, Perdonar es una de las cosas más complicadas que hay, pero el Señor nos ha perdonado y nos han perdonado otros a nosotros también, la mujer principalmente, la esposa. También que seamos misericordiosos, hermanos, que seamos empáticos, o sea, que nos identifiquemos con el dolor de la gente y que demos de eso, de esas cosas que Dios nos ha dado. Entonces, cuando usted le habla de Jesucristo a alguien, usted le está demostrando amor, le está demostrando compasión, le está tratando de abrir un camino, un nuevo camino. Y eso debemos hacerlo, hermano, las veces que podamos. Si vemos necesidad, si vemos situaciones difíciles, debemos abrirnos, hermanos, para bendecir y dar de lo que hemos recibido, porque Dios nos ha dado muchas cosas. Eso es como para hacer un pequeño análisis ahí de qué cosas Dios nos ha dado y a quienes Dios ha usado muchas veces para bendecirnos también. Entonces, abundancia, hermanos. Y la conclusión al final, pues ¿cuál es el propósito de estos mensajes? Pues en primer lugar, darle gloria a Dios. Que Dios sea glorificado en todo. En segundo lugar, bendecir a otros, que ese es nuestro llamado. El otro es producir cambios. ¿Cómo vamos a producir cambios nosotros? Cambios en nuestro entorno, cambios en la sociedad, pues con el mensaje que Dios nos ha dado, hermano, con el testimonio que podemos contarle a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O sea, podemos causar cambios y transformaciones, crecimiento de la causa de Cristo, porque cuando alguien acepta a Jesús, pues la obra del Señor crece, ¿verdad? Ver familias transformadas por Jesús y por su evangelio, eso es algo muy lindo, hermanos. Pero yo le podría contar en mi testimonio ahorita, que en mi casa el Señor Jesús aparecía cabal para estas fechas, ¿verdad? Pero aparecía así chiquito, aparecía niño, porque en la casa sí nos gustaba hacer el nacimiento, ¿eh? Eso sí nos gustaba porque era alegre. Pero hermano, de ahí se acababa la Navidad, quitábamos el arbolito o el nacimiento y Jesús se desaparecía de la casa, ¿va?
¿Por qué? Porque son épocas, son momentos, son emociones. Pero mire, hermano, cuando el Señor llegó a mi familia, primero se convirtió mi hermano. Que era ese mi hermano, era cosa seria. Después se convirtió mi mamá. Ella sola fue a buscar una iglesia y a buscar a Jesús. Después se convirtió una mi hermana. Después se convirtió otra mi hermana que se convertía y se desconvertía. Y después, hermano, el último que aceptó a Jesús en la casa fui yo. Y yo tenía 17 años. Todos los demás ya estaban viejos, yo era el más jovencito. Y a partir de eso que pasó en nuestra historia, hermanos, a partir de 1970 y algo, pues la vida de todos nosotros fue cambiando, ¿va? Fue cambiando, o sea, nuestra familia fue cambiando, o sea, ya no fuimos los mismos, aunque obviamente no éramos perfectos, ¿va? Ni la perfección vino de un día para otro, pero hermano, el Señor nos cambió todo el rumbo de mi familia. Y obviamente cambió el rumbo de las vidas, ¿verdad? Y cambió mi rumbo, porque yo a esa edad todavía no estaba ni muy ubicado qué era lo que quería, hermanos. La verdad les digo, no estaba bien ubicado, pero Dios sí me ubicó. En primer lugar me ubicó en una iglesia donde aprendí mucho la palabra de Dios. Después me dio a mi mujer, porque nosotros nos casamos bien jóvenes con Angélica. La conocí ahí en la iglesia, o sea, la iglesia también es un lugar donde uno consigue novia y se casa. Son los propósitos de Dios, ¿verdad, hermano? En medio de todo, Dios tiene propósitos de todo tipo. O sea, Dios cambió nuestra historia y yo puedo decir que cuando la luz del Evangelio llegó a mi familia, realmente mi familia cambió, hermanos. Y nos cambió el rumbo a todos. Porque yo me pongo a pensar, yo digo, puchica, si yo no hubiera aceptado a Jesús, ¿qué sería yo? ¿O dónde andaría yo? ¿Estaría vivo todavía? Pienso yo. De plano tendría otra mujer, no la que tengo ahora. Porque no la hubiera conocido. Pero ¿cómo sería mi vida si yo no hubiera conocido a Jesús tan a buena edad? No hubo necesidad que viviera un montón de cosas que han pasado muchos de ustedes que han aceptado a Jesús más grandes, ¿no? Pero mira, hermano, la realidad es cierto que Dios, por medio de su palabra, por medio de su evangelio, verdaderamente trae transformación a las vidas, hermanos. Entonces eso es lo que nosotros somos llamados a dar, eso es lo que somos llamados a compartir, lo que somos llamados a llevarle a otros para bendecir las vidas de muchas personas. Aparte de que Dios nos puede usar para sanar, para echar fuera demonios, para un montón de otras cosas, e incluso puede ir mejorando nuestro estatus económico porque nos bendice, nos prospera. Pero hermano, ver la transformación que Dios puede causar, eso es increíble, hermano, y es precioso, y es lo que el Señor espera de nosotros. Por eso es importante dar, compartir. Por eso es importante que estos mensajes no pasen de largo, ¿va, hermanos? Sino que nosotros evaluemos, de hecho, nuestra vida actual, cuáles han sido los beneficios, los alcances de la obra de Dios en nuestra vida. Y apreciar todo eso que tenemos, hermano. Y si todavía hay cosas que necesitamos mejorar y cambiar, pues ándale, cambiémoslas. Permitámosle al Señor que transforme y siga transformando nuestros corazones y que nos use como instrumentos poderosos en sus manos para bendecir a otros, hermano. Usted y yo seamos mensajeros de la paz de Dios, que seamos mensajeros del mensaje de Jesucristo, que llevemos esperanza al mundo y no nos avergoncemos del Evangelio, hermanos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Pues hermano, eso era lo que yo quería compartirles en esta mañana. Pues eso fue lo que me tocó de los mensajes. A mí me tocó este. Es una bendición. Pues he aprendido bastante con estos personajes, con toda esta historia de la palabra de Dios. Y hermano, sigue retando nuestras vidas para que agarremos la visión de Dios, ¿verdad? Pues si yo quiero retarlo a usted, hermano, en el nombre de Jesús, a que pues se eche una mirada introspectiva, digámoslo así, y haga un recordatorio de todos los beneficios de Dios para su vida. Hágase su chequeo, su análisis ahí, y váyase usted así muchos años para atrás, al momento donde usted aceptó a Jesús, o si quiere un poquito más atrás de cómo era usted antes de haber aceptado a Jesús, y vean qué es lo que Dios ha hecho, qué cosas hizo, pero también mire qué cosas está haciendo, o sea, qué otras cosas Dios sigue haciendo. Porque de hecho aquí entre nosotros habrán personas como que ya tengo añales de ser cristiano, pero algunos de ustedes son cristianos más recientes. Por ejemplo, los jóvenes que ahora se quedaron aquí, pues qué bueno que se quedaron, porque pudieron oír un mensaje así como este, ¿no? Que lo reta a uno, porque también lo lleva a uno a analizar un montón de cosas, y uno puede verse y decir, bueno, realmente Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido grande. Y también puede ir viendo las veces en que usted ha fallado o han habido complicaciones, y ver cómo Dios lo ha sacado de esos problemas, o ver a su familia, a sus hijos, si ya tiene hijos grandes, y ver las cosas que Dios está haciendo en ellos, lo que Dios ha hecho. A veces han sido buenos, otras veces han habido cosas negativas, pero miren, hermano, la mano de Dios presente en nuestra vida, ¿verdad? Porque Dios es bueno, porque Él nunca nos ha dejado, ni nos va a dejar, hermano. Amén. Pongámonos de pie. Me gustaría que cerrara sus ojos. Está ahí en su lugar. Si tiene a su mujer ahí a la mano, pues agárrele la mano y no la va a empezar a enamorar, no, sino que agárrele la mano, y tal vez se pueden recordar en su mente las cosas que Dios ha hecho en su vida, en su casa, en su hogar, con sus hijos, los milagros que han visto de Dios. Haga un paseo rápido en su mente de las cosas que usted ha experimentado en el Señor, y experimente ahí cómo se siente hoy, cómo se siente en este momento, cómo está su corazón ahorita, en este momento, luego de haber oído esta plática. Y puede usted darle gracias a Dios, hermano. Puede usted decir ahí, Señor, gracias. Aún quizás en este su recorrido han habido situaciones difíciles que le han traído probablemente dolor, angustia, pero está bien. En medio de todo, vea su vida y vea las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho con usted, y alégrese, hermano, y dele gloria a Dios. Pero también dígale al Señor, Señor, dame la oportunidad de poder transmitirle a otros lo que tú me has dado, Señor. Dame el carácter, dame la fortaleza, dame la palabra, dame la oportunidad, dame el chance, Señor, para poder darle a otros, Señor, de lo que tú me has dado. Y mire, hermano, si usted es líder en esta iglesia, en el hogar, dele gracias a Dios por la oportunidad que le da. Si usted está participando de algún área de nuestra iglesia donde sirve, donde usted puede compartir, ministrar, donde puede ayudar, ya sea con hombres, con mujeres, con señoritas, con varones, aún con los niños, con los más chiquitos, dele gracias a Dios por la oportunidad que le da de ser útil, y que Dios mismo le brinda la oportunidad para que en esos lugares donde usted está, usted pueda sacar de lo que Dios le ha dado,
pueda compartir de lo que Dios le ha dado, en todas las dimensiones que hay, hermano. No se limite solo al dinero. No, hermano, su presencia, su palabra, su consejo, su oración, una llamada de atención suya para alguien, un abrazo, un apretón de manos, una palabra de amor, una llamada telefónica, un mensaje, hermano. Todo eso Dios lo usa, lo puede usar y lo quiere seguir usando, porque ese es el plan de Dios, hermano. Desea que todos nosotros seamos como un bloque de gente que sale y da y bendice y trae luz y trae provecho y trae bendición para las personas, porque para eso hemos sido llamados, hermanos, para ser de bendición en donde Dios nos ponga, donde Dios nos lleve, con las personas que Dios nos junte, nos asocie en algún momento. Es, hermanos, para que seamos de bendición. No olvidemos nunca eso, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Dígale gracias al Señor. Damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das, de poder conocerte, Señor. Gracias por lo que tú nos has dado, gracias por la bendición que has traído a nuestra vida, gracias por la transformación que has provocado, gracias por los cambios que has traído y producido en nosotros, gracias porque nos has perdonado, porque nos has sanado, porque nos has provisto, porque has cambiado, Señor, nuestro itinerario de vida, Señor, que era para destrucción, mientras que ahora es para vida eterna. Gracias, Señor. Ahora, Padre, yo te pido que nos ayudes a todos para que nos demos cuenta de lo importantes que somos en este mundo, Señor. De lo valioso que somos, Señor, en este mundo, que Dios todavía permite que estemos acá para bendecir a otras personas, Señor, para bendecirlos en todas las dimensiones posibles e imposibles, porque tú eres Dios de los imposibles también, Señor. Y que nos veamos, Señor, como agentes de cambio, como personas útiles, como personas que pueden hacer cambios por tu gracia en la sociedad, Señor. Que no nos miremos inútiles, que no nos miremos como que no somos nada, que no pensemos que somos un cero a la izquierda o que somos un hermano más que ocupa una silla en este lugar, porque en tu mano somos valiosos, Señor, y tú nos has salvado, nos has perdonado, nos has transformado para que nosotros seamos útiles para bendecir a otros, Señor. Que nos llevemos ese mensaje, Señor, que somos útiles para bendecir a otras personas, Señor. En el nombre de Jesús.